El anticristo, la figura más misteriosa de la profecía bíblica. ¿Quién será? ¿Cómo va este poderoso enemigo a aparecerse en la escena mundial? ¿Podría ser pronto? La profecía de los últimos tiempos demuestra que la mayoría de la gente va a ser engañada para que acepten un cristianismo falso. De hecho, ya está sucediendo. ¿Podría una figura poderosa, convincente, sin embargo fraudulenta, engañar? Usted necesita saber lo que la Biblia realmente dice sobre el anticristo. ¿Podría ser más de tan solo una persona? Manténgase en sintonía con Beyond Today mientras examinamos la increíble verdad acerca de quién es el anticristo. Join our host Steve Myers and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. Casi todo el mundo ha escuchado el término anticristo. La palabra puede traer a la mente imágenes de un archienemigo de Jesucristo al final de los tiempos. Muy pocos saben lo que la Biblia realmente tiene que decir al respecto. ¿Podrá reconocer al anticristo? Es importante leer la Biblia para aprender lo que realmente dice y luego creer la verdad. ¿El anticristo se aplica a una cifra específica profetizada o no? ¿Sabías que la palabra anticristo se menciona solo 4 veces en 4 lugares en la Biblia? Y todas ellas están en las cartas del apóstol Juan. ¿Qué significa? La palabra anti significa contra o el adversario o en lugar de. Puestas estas palabras juntas, anticristo significa el adversario de Cristo o en lugar de Cristo. Y así, a medida que empezamos, es importante tener en cuenta 1 de Juan 2:18. Dice que es la última hora y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. En otras palabras, muchos anticristos ya han salido y eso es importante. En caso de que el significado del término anticristo se limitara solo al tiempo del fin, ¿es solo una cosa del futuro? No, ese pasaje dice, el tiempo para falsos maestros y cristianismo falso ya estaba en marcha, solo unos pocos años después de la crucifixión de Jesús. Así que Juan nos dice que hay más de un anticristo y que habían salido. De hecho, sigue estando en la escena como lo escribió hace casi 2000 años. ¿Notaste algo más sobre ese pasaje? Juan también habla de un anticristo específico. Él escribió, ustedes han oído que el anticristo se acerca. Él usa la palabra singular. Ahora es importante tener en cuenta que cuando la palabra anticristo es singular, parece apuntar al hecho de que este anticristo representa una persona individual. Anticristo, un individuo específico. Vamos a hablar de eso ahora en un momento. Algunos han especulado que anticristo se había convertido en la terminología popular. Notemos que nadie os engañe en ninguna manera porque ese día del regreso de Cristo no vendrá a menos que llegue primero la apostasía y el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. La palabra traducida se opone literalmente significa estar en contra o contrario a o anti. Así que no es extraño que este hombre de pecado se mencione aquí. Ahora, muy a menudo, él está asociado con el anticristo. En este tiempo del fin, el falso profeta, este hijo de perdición, es un engañador, es un mentiroso, un fraude. Y logra conseguir esto. Él se disfraza como un verdadero ministro. Parece bueno, parece correcto, parece religioso, pero todo es un engaño. Apocalipsis 13:5 añade más detalles a la descripción de este falso profeta. Y se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad. No es coincidencia que la palabra anticristo se haya vuelto más como un adecuado nombre para el que representa a una persona que parece religiosa, pero es completamente opuesta y contraria a Cristo. Incluso más sobre el anticristo se puede descubrir observando otra escritura.
Primera de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Ahora, aquí está una declaración general sobre los opositores. La palabra de Dios nos enseña que cualquier mentiroso, cualquier persona que niega la verdad fundamental de que Jesús era y es el Cristo, el Mesías profetizado y el Salvador del mundo, ese es anticristo. Esto incluye a cualquier persona que rechaza sus verdaderas enseñanzas, cualquier persona que no obedece sus mandamientos, cualquier persona que no va a seguir las enseñanzas de Jesús. Ellos los niegan y se hacen un enemigo de ambos, el Padre y el Hijo. Vamos a profundizar en esto. La tercera aparición de la palabra anticristo se encuentra en 1 de Juan 4:3. Nos dice que el anticristo ya está en el mundo. Ahora imagine esto, que está aquí, ahora mismo, y dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Esto se refiere a un espíritu impío, una actitud equivocada, un enfoque comprometedor que está opuesto al Espíritu de Dios. Esa es una actitud contra o un adversario de Cristo. Pregúntese usted mismo si se opone a Jesús. ¿De dónde viene eso? Tiene su origen en Satanás, el mismo espíritu malo que se encuentra en los falsos profetas, que se menciona en el versículo 1. Notémoslo, amados. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus a ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es un mal flagrante negar la plena deidad de Jesús, negar su humanidad y el verdadero evangelio que Él enseñó. Esto nos lleva a la cuarta aparición de la palabra anticristo que se encuentra en 2 de Juan 1:7. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. ¿Reconocerá este tipo de actitud y enfoque? Dios deja perfectamente claro que cualquier enseñanza que contradice la identidad de Jesús, cualquier enseñanza que niega el hecho de que Él literalmente vino como Dios en la carne, Emmanuel, o cualquier enseñanza que lo rechaza como Salvador de toda la humanidad, es un anticristo. También nos recuerda que los falsos maestros mismos son anticristos, son oponentes, son enemigos y adversarios de Cristo. La Biblia revela claramente que hay un pasado y un aspecto actual con el tema del anticristo, pero esa no es toda la historia. Hay más en la profecía para el futuro y lo vamos a abordar en un momento. ¿Cómo van a afectar estos eventos a usted y su familia? ¿Hay una manera de saber lo que se avecina? Para ayudarle a descubrir mucho más sobre este importante tema, me gustaría ofrecerle una copia gratuita de nuestra ayuda de estudio, ¿Quién es el anticristo? Esta publicación vital le ayudará a captar la verdad sobre el tema serio y fascinante, disponible solamente en inglés, pero en español tenemos material abundante acerca del tema. Contáctenos en eduy.org para saber más acerca de quién es el anticristo. Contáctenos visitando nuestro sitio web en beyondtoday.tv. Asegúrese de contactarnos en eduy.org para material en español acerca del tema, o visite beyondtoday.tv, o bien puede escribirnos a la dirección que aparece en la pantalla durante todo el programa. Dios no quiere que estemos atrapados con la guardia baja. La Biblia nos da una profecía para el tiempo justo por delante. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24:24, falsos cristos y falsos profetas se levantarán y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Podrá reconocer a un anticristo? Comenzamos a ver que la Biblia no revela específicamente quién es el anticristo, pero sí apunta a sus corruptas, falsas enseñanzas y cómo podría afectarlo a usted.
Nadie os engañe en ninguna manera. La venida del inicuo es según operación de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este pasaje revela que incluso las personas religiosas se opondrán a las enseñanzas de Cristo. Ahora bien, puede ser difícil de creer, pero esto incluye a los cristianos profesos. Ellos serán engañados para que acepten un cristianismo falso. Aquí está la parte difícil. ¿Podría ser engañado? Ahora, no esté demasiado seguro de la respuesta. Se da cuenta de que incluso hoy en día muchos cristianos profesos ya han sido engañados por un espíritu del anticristo. Esto incluye a los que no siguen el ejemplo y las enseñanzas de Jesús. Ellos entran en esa categoría. Cristo dijo que quienes no guardan los mandamientos y no los practican caen en esa categoría. De hecho, Él también dijo que aquellos que no lo honran como Señor del sábado caen en esa categoría. ¿Qué debe hacer? Se nos dice que hay una cosa que puede salvarlo de ser engañado, una cosa que a usted lo puede proteger de ser tomado desprevenido, una que le puede evitar el ser engañado por este inicuo. ¿Qué es? Es el amor a la verdad. Eso significa conocer la Biblia y entender lo que dice y obedecer la ley de Dios, amándolo. Si usted va a evitar ser engañado por este hombre de pecado, es mejor saber la ley y guardarla. Esa advertencia se expande en Apocalipsis 13. El capítulo comienza hablando de un gran imperio por delante, un gobierno que regirá la mayor parte de la tierra como una bestia salvaje. Luego, en el versículo 11, habla de otra bestia que simboliza un gran líder religioso en el tiempo del fin. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como el dragón. El simbolismo aquí es increíble. Esto demuestra que este líder religioso adquiere la imagen de Jesucristo. En otras palabras, habla como Cristo, suena religioso, parece buena imitación del Cordero de Dios, pero en realidad es como un dragón. En otras palabras, él recibe su poder de Satanás, el diablo. Este es el mismo que se llama el falso profeta de Apocalipsis 19, un gran líder religioso falso. Esto es un líder falso con una apariencia falsificada, pues trae una versión falsificada de la cristiandad. Lamentablemente, la mayoría se deja engañar por ella. El versículo 13 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra a los ojos de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Un día justo por delante, milagros increíbles ocurrirán. Incluso las personas escépticas se convencerán. Ahora, imagine fuego sobrenatural que destruirá. Otros espectaculares eventos, milagros, ellos ocurrirán y ocurrirán demasiado. Y muchos erróneamente creen que estos son los milagros de Dios, pero no lo son. Por lo que muchos estarán convencidos de seguir a aquellos que los realizan. ¿Va a reconocer el poder real detrás de estas maravillas? Ese poder es el último anticristo, Satanás, el diablo. Dios nos da a todos una advertencia: no se deje engañar por las apariencias. Satanás obrará maravillas sobrenaturales que se verán religiosas. La palabra de Dios nos dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que debemos estar en guardia, porque el trabajo del adversario aparecerá como piadoso. ¡Qué lección importante para todos nosotros! Nunca subestime el mal. Él es el que engaña al mundo entero. Él es el que trató de tentar a Jesús a pecar. Ha intentado muchos esquemas para destruir a Cristo, frustrar el plan de Dios para la humanidad. ¿Estará Satanás detrás de esos falsos milagros? Él es el padre de la mentira, que es el dragón, que es el gran engañador, el que va a seguir influyendo en la política y la religión. Y finalmente atraerá a los ejércitos del mundo para luchar contra el mismo Cristo.
Satanás es un maestro del engaño. Él conoce todos los trucos para socavar las verdades de Dios. La parte sorprendente es que las acciones de Satanás no siempre se ven mal. Engaña al hacer que las cosas se vean bien. La Biblia dice que se disfraza como ángel de luz. Nosotros no tenemos que caer en ese engaño. Hay un remedio. ¿Cuál es? Conozca su Biblia, sepa lo que enseña, esté preparado y recuerde, los que caen por el engaño del anticristo son descritos como aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sabe usted la verdad? ¿Ama la verdad? ¿Muestra su vida que está viviendo por la verdad? Recuerde Apocalipsis 12:17. En él se describe el verdadero pueblo de Dios. Los que aman y viven la verdad son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que prestemos mucha atención para abrir nuestros ojos, escudriñar nuestra religión. ¿Coincide con el cristianismo auténtico que Jesús mismo enseñó? ¿Enseña a su iglesia el valor de las leyes de Dios, el valor de sus mandamientos y el valor de su plan para toda la humanidad? Hay tantas falsificaciones por ahí. Engañan a la gente a que se apoyen en una religión falsa que se opone a la verdad bíblica y al verdadero Dios. No confíe en ella. Recuerde, el anticristo no es algo solo restringido al futuro. Incluso ahora Satanás ha corrompido las verdaderas enseñanzas de Dios. Así que es ahora el momento de conocer bien a su Creador. Siga a Jesucristo. Estudie y aprenda la verdadera palabra de Dios para que nunca se deje engañar. Me gustaría recordarle que solicite su copia gratuita de nuestra valiosa ayuda de estudio, ¿Quién es el anticristo? Esta importante publicación le dará las claves vitales para entender lo que dice la Biblia sobre este tema crítico y cautivador. Esta publicación está disponible solamente en inglés, pero en español tenemos abundante material al respecto. Por eso contáctenos en eduy.org. Y cuando solicite material extra sobre quién es el anticristo, también le enviaremos una suscripción gratuita a nuestra revista bimensual, Las Buenas Noticias. Esta valiosa publicación le dará una visión maravillosa en las enseñanzas prácticas de la Biblia. También le ayudará a captar el significado de las profecías bíblicas que le ayudarán en la preparación para el futuro emocional que está más allá de hoy. Para solicitar material en español sobre quién es el anticristo y recibir su suscripción gratuita a nuestra revista, contáctenos en eduy.org o puede escribirnos a la dirección que aparece en la pantalla. La mayoría de nosotros reconocemos que vivimos en un mundo peligroso. El engaño religioso está a nuestro alrededor. Vamos a hablar de esto un poco con nuestros compañeros anfitriones del programa, Darris McNeely y Gary Pettis. Cuando pensamos en el futuro, pensamos en este anticristo que viene. ¿Qué cree usted que es importante reconocer en ello? Obviamente lo que has descrito, Steve, es un momento de gran engaño. Y lo que es importante acerca de que es realmente para comenzar con la historia de la cual Jesús dijo en Mateo 24, cuando le fue preguntado por sus discípulos las que serían las señales del fin de los tiempos y de su venida. Lo primero que él hablaba era el engaño. Él dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y así él predijo una época de engaño que se llevaría a cabo. Ahora ha habido confusión, engaño religioso para las generaciones por mucho tiempo, incluso en los propios días de Cristo. Pero él estaba mostrando que iba a llegar a un pico en el tiempo del fin de la era que implicaría que la gente retractándose a sí mismo como cristianos. Hablan de las palabras de Cristo actuando en su nombre y engañan a muchos pensando que se trataba de la obra de Dios. Esto era la iglesia que representaba a Jesucristo en la tierra, pero que va a ser algo que está tan volcado en términos del resultado final para el mundo que la gente va a estar atrapado en una trampa y no lo entenderán. Creo que lo que es importante, ya sabe usted, conecta entonces
lo que Jesús dijo con lo que usted ha mencionado en Apocalipsis 13. Y cuando se tiene este gran profeta falso que llega en el momento del fin, recuerde que parece a un cordero, pero habla como un dragón. Cristo es el Cordero de Dios, pero él habla y está inspirada por Satanás. Así que este gran engaño va a ser un falso cristianismo. La gente mira alrededor por alguna religión falsa o religión pagana o de otra religión que va a llegar. Esto parece ser de alguna forma de cristianismo. Y va a ser probablemente hecho de tal manera que a medida que la gente está deseando tener algún tipo de experiencia espiritual o creer en algo, estas señales que Apocalipsis 13 habla de que se realicen, será la propia receta porque la gente va a ser engañada en algo que es de naturaleza global. Bueno, cuando se piensa en ello, todos nosotros deseamos tener una relación con Dios. Está diseñado en nosotros. Queremos tener una conexión con Dios. Y si alguien llega y hace grandes milagros que producen buenas cosas, lo que parecen ser cosas malas, pero con buenos resultados, la gente va a deducir sobre eso y pensar que Dios está tocando sus vidas. Va a ser un engaño. Esa es la parte interesante. Va a quedar bien, se verá bien. Y muchas veces pensamos, si soy religioso, voy a reconocerlo, pero a menudo pienso en las veces que la Biblia señala, usted puede pensar que es religioso ya, pero ya ha sido engañado. Ya existe esta falsificación en el mundo y está aquí ahora. ¡Ay! Y como dice, se va a poner mucho peor, pero va a ser enmascarado en un nombre cristiano. Eso es lo que Jesús dijo. Ya sabes, hace unos años, cuando el Papa Juan Pablo II murió, su misa fue retransmitida en directo por la televisión del Vaticano y la Plaza de San Pedro, y decenas de miles de personas lo presenciaron y algunos de los relatos que leían sobre él, ya que tenían el cuerpo tendido en un ataúd, que habló de él como si esperaran algún tipo de ocasión que fuera milagrosa y fueron en busca de ciertas señales. Recuerdo un comentarista hablando que salió el sol y se le dio la bendición, y observó una vista de la experiencia de masas como la de un entorno religioso. Y vemos muchos de estos delante de nuestros ojos. No es difícil imaginar cómo la gente podría ser engañada en una escala masiva por parte de algunos milagros reales que se generan para engañar como espectáculos relatados en Apocalipsis 13. Nuestro mundo de hoy se está estableciendo para ello y la gente va a estar buscando algún tipo de una experiencia espiritual para hacerles ver que las cosas están bien en el mundo. Y esto está pasando ahora. El trabajo de base se está poniendo en muchos sentidos. La gente tiene que enfocarse en ese libro que tienes ahí. Tienen que estar en la Biblia, tener una relación con Dios y con Cristo ahora para que no puedan ser engañados. Creo que tenemos que recordar que está muy en relación con las advertencias. Cristo dijo estas advertencias por una razón específica que va a suceder. Mejor es ser consciente de ello. Así que hagamos algo al respecto. Absolutamente. A veces la gente dice bien se ve en la religión y no les importa quizá cómo se envuelva. No les importa los orígenes que tiene. Si se trata de ideas paganas o de la Biblia y dicen, ¿qué diferencia hace? Y eso es un proceso de pensamiento que está llevando a estos tipos de engaño. Es por ello que hacemos programas en Navidad y Pascua y otras costumbres y prácticas para mostrar a la gente sus orígenes paganos. Sabemos que en nuestro mundo de hoy mucha gente simplemente no se preocupan por eso. Usted debe preocuparse porque a Dios le importa. No podemos adorar a Dios como mejor nos parezca. Tenemos que adorar a Dios en el patrón de las Escrituras. Y a menos que y hasta que hagamos eso y amemos la verdad, vamos a estar entre aquellos que podrían ser engañados. Y es una posición muy precaria para estar y que importa ahora cómo vivimos. Deberíamos estar buscando la verdad y crecer en el amor a la verdad. Usted sabe, Darris, una cosa que la gente necesita darse cuenta. El cristianismo de hoy en día no es solo algo que apareció de la nada. Hay 2000 años de historia y que la historia es a veces dramáticamente diferente de lo que en realidad hicieron Jesús y sus discípulos, profesada y vivida por ellos. Usted habló de Navidad y Pascua. Bien conoce la iglesia primitiva que nunca guardó Navidad y Pascua. La mayoría de la gente se sorprendería al saber que no guardaban el domingo. En realidad adoraban en el séptimo día, el sábado. Y hay un montón de cosas que fueron enseñadas por la iglesia temprana que simplemente la gente hoy en día no se percata. Es vital que la gente vuelva
vaya a esa Biblia y averigüe lo que Jesús y los discípulos de hecho enseñaron y creyeron. Animo a la gente a leer la última parte del sermón más famoso de Jesús, el Sermón del Monte. Y en la última parte de ese sermón se advierte a la gente que cuando Él venga, muchos de sus seguidores vendrán a Él y Él les va a decir que no les conoce. Esa es una declaración alarmante y que enlaza con lo que estamos hablando hoy. Ciertamente significa que tenemos que ser conscientes. Tenemos que mirar hacia afuera en este momento y estar seguros de que estamos practicando el cristianismo auténtico. Ahora, no se olvide de nuestras ofertas gratuitas hoy, incluyendo nuestra ayuda de estudio ¿Quién es el Anticristo? Y nuestra revista bimensual Las Buenas Noticias. Ambas son suyo en forma totalmente gratis. Para solicitar estas publicaciones, contáctenos en ui.org para material en español. Esté seguro de que nuestra literatura siempre se ofrece de forma totalmente gratuita por la Iglesia de Dios Unida, que tiene cientos de ministros y congregaciones que guardan todos los sábados a través de Estados Unidos y en todo el mundo. Vaya a beyondtoday.tv, haga clic en la pestaña Contacto para encontrar una congregación cerca de usted. Luego llame a uno de nuestros pastores y comparta su historia con ellos. Además, si desea descubrir más sobre las verdades bíblicas, le invitamos a sintonizar nuestros estudios en vivo 2 veces al mes, la noche del miércoles, los estudios bíblicos de Beyond Today. Únase a nosotros para cubrir temas bíblicos importantes. Nuestros estudios de miércoles por la noche en vivo por internet son cada 2 semanas. Para encontrarlo, simplemente vaya a beyondtoday.tv, haga clic en el enlace Estudios Bíblicos en la parte superior derecha de la página. La profecía bíblica revela que hay un aspecto pasado, presente y futuro relacionado al anticristo. Espero que usted tome el tiempo para descubrir el engaño y el fraude que rodea a la mayoría de religiones hoy en día. La Escritura nos dice que el futuro traerá terribles, falsos maestros. Pueden ser convincentes en socavar la verdad de Dios. Pero usted no tiene que estar engañado. Usted no tiene que temer. El anticristo posiblemente puede no tener éxito. En cambio, si debe tener al máximo castigo que les espera, se nos dice que serán lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La Biblia revela que cuando Cristo vuelva, todos los que se oponen a Jesús serán eliminados. Y el último anticristo, Satanás el diablo, también está en la lista. Será entonces el momento cuando los gobiernos de la humanidad finalmente serán reemplazados por el maravilloso reino de Dios. Un tiempo de unidad y de paz, y recordar para aprender la verdad, el amor y vivirlo. Gracias por acompañarnos hoy. Si se ha perdido algo del programa, puede ir en línea y observar todo el programa. Y asegúrese de decirle a su familia y amigos sobre nosotros. Sintonícenos de nuevo para una nueva edición de Beyond Today. Soy Steve Myers. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.